Ayer hablamos mucho sobre la bodhicitta, ¿verdad? Puesto que ayer hablamos bastante sobre la bodhicitta, vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar sobre ella. Vamos a meditar un par de minutos sobre la bodhicitta. Y luego explicaré, y luego meditaremos, y luego explicaré, y luego meditaremos. Hacerlo así es bastante bueno. Entonces, antes de empezar, vamos a tomarnos unos momentos para meditar sobre ello, sobre todo lo que expliqué ayer. Vamos a pensar que deseamos ser felices y que la felicidad perfecta y última es el estado de la iluminación. Y vamos a pensar que todos los seres alcancen esa felicidad inigualable. Vamos a generar este pensamiento y meditar sobre este pensamiento. Vamos a realmente enfocar la mente en ello, a desarrollar ese sentimiento de forma intensa. Pensad sobre ello. Es bueno reflexionar sobre eso.
로메 파발라 그거 파발라 음악 시제반나 르르 르모 지신 데모 고라 냐 지신 뭐 타냐 데모 좀 오스 Ayadeva, los 400 versos de sabiduría, dice lo siguiente, tengo aquí el documento, lo voy a leer directamente que saldrá mejor que si lo traduzco. Dice lo siguiente, dice, el texto es en los 400 versos. Así como el sentido del tacto abarca el cuerpo, la ignorancia todas las permea. Por ello, todas las aflicciones son conquistadas una vez que la ignorancia es eliminada. Aryadeva era un discípulo, un estudiante de Nagarjuna. Aquí está hablando del sentido del tacto. Está diciendo que este cuerpo que tenemos, cada uno de nuestros cuerpos, tiene 5 sentidos. Y uno de los sentidos del cual está dotado el cuerpo es el sentido del tacto. Pero no solamente tenemos 5 sentidos en realidad tenemos 6 sentidos, ¿cuál es el sexto sentido? El sentido mental, la facultad mental. Y la facultad mental abarca todo el cuerpo. Y aquí está dando un ejemplo. Así como la facultad mental abarca todos los sentidos, el sentido mental abarca todos los sentidos, la ignorancia abarca todas las aflicciones. Puesto que la confusión de la ignorancia abarca todas las aflicciones, quiere decir que si eliminamos la ignorancia, destruimos todas las aflicciones. A su vez, Nagarjuna, en el texto Guirnalda de Joyas, dice: mientras que nos aferremos a los agregados, nos aferraremos a la noción de un yo. Si hay aferramiento, hay karma, y debido al karma se nace. Y aquí está hablando del aferramiento al yo, de la ignorancia. Y tenemos 2 tipos de ignorancia, como mencionamos ayer. La ignorancia del aferramiento a la entidad inherente de la persona y la ignorancia del aferramiento a la entidad inherente de los fenómenos. Y la ignorancia también se puede subdividir en estas 2 categorías. La ignorancia que ignora la vacuidad y la ignorancia que ignora la ley de causa y efecto. Y es precisamente esa ignorancia que ignora la vacuidad a la que nos referimos cuando hablamos de el aferramiento a la entidad inherente de las personas y el aferramiento a la entidad inherente de los fenómenos. Y a partir de ese aferramiento surgen 2 cosas. Uno, la noción del yo, y otra, la noción de lo mío. El aferramiento al yo
Y en base al aferramiento al yo, el aferramiento a mis agregados, mi cuerpo, mi mente. 제가 강사 그 던지세데 아니 나 다도 주번 집에 나 라몬에 주번 집에다가 강사 그 던지실라 쉬고 던지세데 풍부 다도 주고 다도 주번 집에다가 쉬고 던지실라. El aferramiento a la existencia inherente de la persona es ese aferramiento a que la persona existe en sí misma, por sí misma, y el aferramiento a la existencia inherente de los agregados, o la existencia a la entidad inherente de los agregados, es pensar que los agregados existen por sí mismos, en sí mismos. 나 던지니부터 니가 다 나골로 봐. 아니 로로 봐. 로야도 많이 게. 이차요레스. Y esta ignorancia del aferramiento a la entidad inherente no es una mente correcta, es una mente equivocada, es una mente errónea, una percepción errónea. 다도 저 던지니부터 들라 때네 말아줘. 근데 레사에 깨월래야지 뒤에지고레스. Y es debido al karma, es debido a estos dos tipos de aferramiento, estos dos tipos de aferramientos a la entidad inherente de los fenómenos y de las personas, que acumulamos karma. Debido a ese karma, renacemos una y otra vez. 제가 다 진짜게 친주로 로니부터 던지니부터 아니 수빵도 그랬으나 다음에 다도 매버도베 아니 로 간사가 다음에도 싫어 싫어 다음에도 싫어 싫어라 니 던지 로시들 니 ¿Y qué es lo que tiene el poder de eliminar estos dos tipos de aferramientos? La sabiduría que comprende la ausencia de entidad inherente de los fenómenos y la sabiduría que comprende la ausencia de entidad inherente de las personas. 자, 데레스. 단 던지디가 세르제 나디 코란지 나라서 쇼바지 너바지 유버지 진데 거레스. 코 강아디 나 강사스디 강나 마티베지 란데 토바지 던지디 진이어레스. 군지문나시 요 마레스. Esta percepción errónea, este aferramiento de la entidad inherente, percibe un yo autónomo, un yo independiente, que no depende de nada. 말하즈베 마하스도 뭐 똑똑한 지시제네 베 징겨르데 군지문나시디 요 마르바스. Nos aferramos a la percepción de un yo sólido, mientras que no existe tal yo sólido. 제가 딱 마스 코라에 아니 베 코르 타예도 유베 마디스. 마스라 마스 디스고 타예도 베 마디 예지다 아니 가 라만데 주 가니. 라만데 주 가니. Entonces hay una diferencia entre el yo, un yo relativo, normalmente llamamos un yo convencional, es un yo relativo que existe de forma relativa, y un yo inherente. ¿Cuál es ese yo relativo? Ese yo que existe de forma relativa. Ese yo que existe meramente imputado sobre los agregados. Porque para poder percibir un yo, cualquier persona, tenemos que percibir previamente los agregados de esa persona. De hecho, si nos ponemos a buscar dentro de nuestro cuerpo y mente, no encontraremos ningún yo. Sin embargo, nos aferramos a la idea de un yo que existe independiente del cuerpo. Por eso decimos, por ejemplo, me duele algo, ¿no? Me duele mi mano. Cuando decimos me duele mi mano es porque hay un yo que es dueño de esa mano. Y eso demuestra que percibimos que existe un yo y un cuerpo que existen de forma independiente. No, normalmente es lo que decimos, tenemos esa percepción de separación entre el yo y los agregados. Cuando decimos me duele, ¿qué te duele? Me duele la cabeza, me duele mi brazo, me duele mi cabeza, me duele lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nos aferramos a esa idea de un yo que existe de forma autónoma, de forma separada al cuerpo y la mente.
Pero es precisamente este yo convencional, este yo que existe de forma relativa, el que experimenta felicidad y el que experimenta sufrimiento. Es el yo relativo el que existe dependiendo de los agregados. Y es el que va, el que viene, el que funciona. Es el yo funcional. Es un yo funcional. 개와 토모면은 규제 진지 개와 치만로에 나디 타년도 이거 나디 로데 요레스. Es ese yo relativo, ese yo convencional, el que viene de vidas pasadas, de renacimientos pasados, hacia esta vida y continuará en el futuro. Y ese yo relativo, por mucho que lo busquemos, no lo encontraremos. Y ese yo no existe por sí mismo, su naturaleza es vacuidad. Y tenemos que reflexionar y pensar una y otra vez en este yo relativo que no existe en sí mismo. Chandakirti dice, en la iniciación o en adentrarse en el camino medio, dice, ellos, ellas, ven con sus mentes que las aflicciones defectuosas surgen de la visión de la colección transitoria. Comprendiendo que el objeto es el yo, los yogis y las yoginis cesan el yo. Aquí nos está diciendo que la raíz de todo el sufrimiento es la ignorancia. Esa ignorancia es la ignorancia de la visión de la colección transitoria. Pero si somos capaces de percibir la ausencia de entidad inherente de ese yo, seremos capaces de deshacernos de la visión de la colección transitoria. Cuando hablamos de la ausencia de entidad inherente, ya bien sea de los fenómenos o de la persona, nos estamos refiriendo a la vacuidad. Son términos que se usan para describir lo mismo. Cuando realizamos, comprendemos la vacuidad o la ausencia de entidad inherente, es cuando eliminamos la raíz de todas las aflicciones, que es la ignorancia. Sin embargo, no es suficiente con eliminar las aflicciones. En la eliminación de las aflicciones es algo que incluso, como dije ayer, los y las practicantes del vehículo Hinayana hacen. ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer? Debemos de acompañar esa sabiduría que comprende la vacuidad con bodhicitta. Pero tampoco es correcto meditar solamente en bodhicitta, porque con bodhicitta no se eliminan las aflicciones. Y tampoco es correcto meditar exclusivamente en vacuidad, porque solamente meditando en vacuidad no alcanzamos la iluminación. Una persona del vehículo Mahayana deberá meditar en ambas. Como dijimos ayer, hacen falta dos alas, ¿verdad? Hay que ir meditando en bodhicitta e ir meditando en vacuidad. Es como dice Lama Tsongkhapa en los tres aspectos principales del camino. Solo meditando en bodhicitta no podremos eliminar la raíz del samsara.
아니 되게 능 말했어. 로 니중으로 되게 능 말했어. Lama Tsongkhapa nos dice que no es suficiente con meditar en renuncia, desarrollar la renuncia y desarrollar la mente de la bodhicitta, porque la renuncia y la bodhicitta no tienen la capacidad de deshacerse, de eliminar la raíz de la existencia cíclica. 어나 집에 자주면 디체를 존재 디체를 아니 땡진 저라 주 땡지 또에서 돈이 또 싫어 고그래서 대지 땡지 또 토라베 Y por eso continúa diciendo, por ello, por esa razón, tienes que esforzarte en meditar la visión de la originación interdependiente, que quiere decir desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. 저다 동바 띵주 동바 세제 El vacío de la originación interdependiente que es vacío, que es vacuidad. 어디 동바 배신 고걸 쓰죠 뭐 동바 띵주 동바 어디 롤 차고 그래서 ¿Os acordáis que ayer dije que son las dos caras de la misma moneda? La originación interdependiente de un lado y la vacuidad del otro. Por lo tanto, hay que ir meditando nada más. Originación interdependiente, vacuidad, vacuidad, originación interdependiente. 저는 디체 땡지 또베 돈이도 싫어 고그래서 아니 집에 자와 아니 호에 그러와 산제 고건 토도 그래서 Y es por eso que debemos también desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. Y con eso, con ambas cosas, podremos tanto eliminar la raíz de la existencia cíclica y alcanzar la iluminación. 나제다 톱 싫어겠다 톱시 돈이도 싫어 전죽 생기 더 심바지고 그래서 심바 Debemos de acompañar la sabiduría que comprende la vacuidad con bodhicitta. Deben ir unidas. 제가 전죽 생기 심베 돈이도 싫어들라 너구이 총대기 돈이도 싫었어 너구이 총대기 돈이도 싫어 너구이 총대 센다 때문에 답에 돈이도 싫어 풀어서 Dice, esa sabiduría que comprende la vacuidad que va unida de la bodhicitta es Ngandu Chonde. Le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es la mejor de la bodhicitta y vacuidad. Le digo, pues ya está. 돈이도 싫어데 전죽 생기 심베 돈이도 싫어데 너구이 총대기 돈이도 그래서 답이 필수 사실 싫어 필수 사실 되래서 이거 그러와 총대에서 완전 타니 초 마오 채널을 초 총대 봐 del trabajo seguro está chodo también. Sí, que la sabiduría que comprende la vacuidad unida de la bodhicitta es la sabiduría suprema, es la sabiduría más excelente. 제가 돈이 도배 간사이나 남바지 말이다. 알레 이러면서 담보대 하고 버려. Pero es importante que comprendáis que para comprender la vacuidad no hace falta ser budista. 여러분 이제 숨도가 숨서 저는 다 뒤로 니시자지 나라 Su santidad del Dalai Lama ya lo ha dicho. Los científicos y científicas del siglo XXI son capaces, pueden llegar a realizar, a comprender la vacuidad. Porque la ciencia del siglo XXI ha avanzado muchísimo. La inteligencia de los científicos y las científicas del siglo XXI es muy elevada. La ciencia tiene una comprensión de la materia, no de la consciencia, pero sí de la materia, una comprensión de la materia prácticamente perfecta. Tienen una comprensión de todos los aspectos de la materia como si la pudieran ver con sus propios ojos. Sin embargo, en el siglo XX la mayoría de científicos y científicas pensaban que la mente era una función del cerebro. Cuando hablaban de la mente, estábamos hablando del cerebro. La mente es como si la mente fuera el cerebro desde su punto de vista. Pero ahora en el siglo XXI, con los avances tecnológicos,
han llegado a comprender que la mente, que hay algo que es la mente, que no es el cerebro, que es algo separado del cerebro. 레바스디 소리 문제는 Realmente, si lo pensamos, ¿qué es el cerebro? El cerebro es algo material, 너 자신 땅에 통으로 와. algo que podemos ver con un microscopio, o con, bueno, con un microscopio no, con, no sé con qué, con una de esas herramientas, Mecánico. con un escáner. 야, 그럼 너스 인도스타야. Sin embargo, la mente no podemos usar un escáner o un microscopio para ver la mente. 통해 매봐. 어디 제가 가가를 주제. 다이네 살로트 코센데다 레버디 시버진 저와치머래. A pesar de ello, la mente y el cerebro están íntimamente conectados. 할 레벨 저와치머래. 말아서 살로 잡아다 제비저 좀 살마거나 레벨을 상등도. 레벨이 중요하나 살 약국도. De hecho, si nos olvidamos de algo, podemos usar la función de la memoria de la mente y el cerebro, poner a funcionar el cerebro para acordarnos de esa cosa. 제가 센다 레자니 배 시버진 저와요. 야뭐. Y eso nos muestra la conexión tan íntima que existe entre la mente y el cerebro. 다 고디 레버디 자시면 시버진 고디 자시면 시 자시시는 서고디 자시시된 고디 놓치고. Y es por eso que lo más valioso de nuestro cuerpo, lo más importante, es el cerebro. Por eso cuidamos tanto la cabeza. 오늘 지금 와나서 수구는 차셔 고디 앉아 수구 차셔 찌려와. De todas las partes del cuerpo, la cabeza es solo una parte. 고디 소분이 로예요 말에. No, pero no, la cabeza no es el cuerpo entero. 라보다게 소분이 로예요 말에. El brazo no es el cuerpo entero. 깜바다게 소분이 로예요 말에. Y la pierna tampoco es el cuerpo. 코레레잖아 소부세 니에 코리요 말에. Si nos ponemos a buscar en cada una de las partes del cuerpo, cada una de sus partes no es en sí el cuerpo. 제가 소비 차셔지 고디. Pero una de las partes del cuerpo, la cabeza, 제가 아주 닝거럽 지켜도 좀 고디를 버리고 고디 숨겨지기 거래. es súper importante y por eso, si nos vamos a dar un golpe, lo primero que protegemos es la cabeza. 깜바다 너가 친구도가 숨겨지면 누가 나가면 찍도 거디. Cuando nos vamos a dar un golpe, no nos vamos a abrazar la rodilla o el pie, vamos a por la cabeza. 근데 네 자좀 쉬어라 문에 제가 네띠 띠거로 저는 띠 따라진 거다 라바 까면서 녀라래 류기 녀라서. Sin embargo, simplemente son partes, extremidades del cuerpo. Los brazos, las piernas son extremidades del cuerpo. 아주 차서가 녀라가 쓰도 봐. 녀라가 차쓰도. Cuando nos postramos hablamos de las 5 extremidades. 까마니체 Las 2 piernas, 라바니체 las 2 manos, 빼와체 la frente. 어디 살 주고 녀라가 차서와 쓰도 봐. Debemos de tocar con las 5 extremidades el suelo. 밀라 녀라가 녀라체. 근데 닐라서. 단 내가 닐라래 지니 주고레레레 당여다 까만 주고 주제 내를 주신 될 닐라서. 라바들 녀라 까만 녀라서. 도저레레라 닐라서. 녀라다 닐라서. No sé si esto es equivalente en nuestro idioma, pero en el tibetano se usa para las extremidades principales, se usan las extremidades y las otras son como subextremidades, no sé cómo se diría. 닐라서 그래. 저는 녀라다 닐라서 빼제는 줄 어디 쓰고. 제가 녀라가 차체고 그랬어요. Entonces cuando nos postramos posando en el suelo estas 5 partes del cuerpo. 어다 미수고 차산들라 그 감발라바 뭐 참아 찬세 아니 다 미수롱스잖아. 두스타고 수롱스. Y etiquetamos cuerpo sobre el conjunto de todas las extremidades. 근데 그 풍부던 것들라 된 되게라 마스다. 풍부가 여러 들라 마스다. Y cuando tenemos el conjunto de todo el cuerpo, de todos los agregados, etiquetamos un yo, una persona. 어디? 제가 다 심스디 차와서는다 세리바게 돈이 또고 제가 또 세리바도 제가 제인데도 돈이 또고 내 디시고 돈이 또라 민지민이 남주 지고 남주 남은 이거에 민도지는 군디 숨도가. Entonces, lo que estaba diciendo anteriormente era que su santidad Dalai Lama dice que los científicos hoy en día son capaces de comprender la vacuidad sin ser budistas necesariamente. 제가 다 살다 담일 살다 담을 살다 그것을 또 그랬대. Y más, entonces, nosotros y nosotras, si reflexionamos sobre la ausencia de entidad una y otra vez, lo vamos a realizar. 다 모네 걸 다도 그룹인도스. Llegar a la conclusión, realmente no hay un yo que existe inherentemente. 그 다들 집에 로코라에 안에 로카레샤 안 동네 담에서 산다해서
또 돈이 문에 도서로 내 남반이 거야 기는 거. Y nos llegaremos a dar cuenta de que ese yo no existe inherentemente, que ese yo carece de una esencia, carece de una entidad inherente. 다 전주생 골샤인데 다 넘버마도 셰거요 말. Pero ahora, cuando hablamos de bodhicitta, eso es algo que solamente concierne a los budistas. 다 잠바다 제와다 쇠바다 초시다 늦은 초시다 진바 출림 쇠바세도 참아 줄로 연자를 송요래. Pero otras cualidades como el amor, la compasión, la paciencia, el sentirse satisfecho, cultivar la satisfacción, la ética, esos son cualidades, valores, virtudes que son comunes a todo el mundo, a todas las religiones, a todas las filosofías. 어 줄로 되게 뜸바되게 뜸바되게 랍자래. Son consejos que todos los maestros y maestras de todos los caminos espirituales imparten, dan. 아니 팀 송거 런팀 쓰고래. 출림세 랑팀 송거야 돼. Y cada religión tiene su ética, una ética que hay que seguir si somos practicantes de esa religión. 런에서나 메세도 고마고에 겹든시에도 럼지리 팀디 송고가 때 줄로 제단에 제거 팀이 줄때 줄로 날 송거야. Como no matar a personas, no robar, no mentir, son acciones que normalmente se condenan en todas las tradiciones religiosas y además suelen ser ilegales también. 아니 디바사야 말에 줄로 연자고 송거야. Todas las religiones hablan de no dañar, 다 산je 쳔네 사복 거라서도다 아니 다메 세치체. pero además de todo eso, el budismo habla de todo eso, pero además habla de la ausencia de entidad inherente, 대녀로 사시들이다. que es lo más complicado de todo. 녀도 되는 남바래 다메 러와 산je 전도 다 야머러도 줄로 연자고 제대 꼽아면 되면 다 요래세. Y es ahí donde empiezan todos los debates con el resto de las religiones. Desde el momento en el que el budismo dice, desde que Buda dice no existe el yo, no existe el ego, no existe la entidad inherente, ahí es cuando empiezan los problemas porque el resto de religiones aceptan la existencia de un Dios creador para empezar. 다 산je 전도 게 아니 제대 꼽아 요 말다 제대 권연 군저 요 말에서 다요 말에서 로엔자 아니 딱 되네 녀로만 보좀 말에 다 스티컬. Porque Buda dice, Dios no existe, el alma no existe, la entidad inherente del yo no existe. Y ahí comienzan todos los problemas. tenyono 되네 로 제가 다 전죽세 실로엔자 다 되게나네 전죽세가 태징처럼 출송요 말에. La bodhicitta es algo que solamente se explica en el vehículo Mahayana. 태명치는 전죽세는 게 시작을요 말에. En el vehículo Hinayana no existe, no se habla de la bodhicitta. 다 상황 냐내지네. 다 태징이 책 냐내지네. 전죽세는 고장제 송가래. Pero la bodhicitta es imprescindible tanto para los practicantes del vehículo Mahayana como para los practicantes del vehículo tántrico. 제가 다 산제 고반 tuyla 전죽세 마고나 산제 고반 tuyla냐 토그 말에 송해. Y es porque sin bodhicitta es imposible alcanzar la iluminación. 개체 뭐지? 산제 고반서 말에 카이라이라. 세 다가라. 알아서 세 다가라. 기분 요야 돼. 코고한다 생거래. Y no solamente sirve para la iluminación, la bodhicitta sirve de forma práctica para esta vida, es de beneficio para esta misma vida. 딜펜도 요래. 쟤네 숨도고. 어떻게 제가 다 전죽생기 고셔인데 태진기 상황을 치고 냐내지는 전죽생 마고는 상황을 치고 냐내지냐고요 말해. Por lo tanto, necesitamos la bodhicitta tanto para practicar el vehículo Mahayana como el vehículo tántrico. No se puede practicar las enseñanzas Mahayana o el Tantra sin bodhicitta. Si no hacemos surgir toda la práctica de la vacuidad, no se puede practicar el Tantra. De hecho, el Mahayana se divide en dos partes, el camino de las paramitas y el camino tántrico. El camino causal de las paramitas y el camino resultante tántrico. Y puesto que el Tantra es algo que proviene del vehículo Mahayana,
es algo imposible de practicar si no tenemos bodhicitta. 다 상황 측량의 제나 전주생 마건 상황 측량의 제만 인자 이 전주생이 다 개침시고 제제 말아서 상황 체제를 가본 시고 여러와 뭐쇼 왔다다가 지제 참아 하참아 뭐쇼 제맞제제 이래와 당문에 알아 참아 가고 여러와. Y como a todos nosotros y nosotras nos encanta tomar iniciaciones, tomar llenas, meditar en las deidades y esas cosas, es súper importante que desarrollemos la bodhicitta, porque sin bodhicitta no estamos haciendo nada. 사대지 지지 몸 가야 어떻게 예인자 사대대 공부라 전주생을 냐내면나 사대 공약을 그 시골 쳐가 말이야. Puesto que nos encanta meditar en esta deidad y esta otra deidad y esta otra deidad, si no tenemos bodhicitta, no hay una base para que surja la deidad. 어디서 저나 또 개심 찍어야 돼. 어다 대성으로 저나 전주생을 다 팬형이 리오셰 다 아저디 전주생 송의 리오셰네 다 리오이 수마데로와 Entonces por eso tenemos que considerar la bodhicitta tan importante. Ya habiendo visto los beneficios de la bodhicitta, seguimos con el tercer capítulo, el capítulo de el desarrollo de la bodhicitta, que en este texto se llama el compromiso. 다 언제 가서 도도를 쉐다 가라도 전주생이 팬인데 노르되고 아니나 생기 리고 담배서 가르스나 팬인이레스 팬 내고 팬인다 터득 팬인다 내고 팬네 원도 사람이 고반되기 찍 상라다 터득 내려서나 타바다 던지 고만 토이들이스 팬이 딘지요레스. Resumiendo de nuevo los beneficios de la bodhicitta tiene dos beneficios principales, beneficios temporales y beneficios últimos. El beneficio temporal de la bodhicitta es obtener otro precioso renacimiento humano, otro renacimiento afortunado, y el beneficio último de la bodhicitta es alcanzar la liberación y la omnisciencia. 다 리우니버 디바셰베 리우로레 뭐네 지금 알아주고 아니 지 마르세베 디바 다다세베 디바 아도파 샤스다 다 디바셰베 리우디다 리우니버레다 말아 전주생 송의 리우디레 전주생 또 리우. El segundo capítulo es el capítulo sobre la purificación de las acciones negativas, tanto las acciones negativas cometidas en vidas anteriores como las acciones negativas cometidas en el presente. Y el tercer capítulo habla sobre la toma de la bodhicitta, el desarrollo de la bodhicitta. Ahora, está tendría 전주생 송인데 정말 전주생 송세도 전주생 개발자봤어요. Literalmente sería este capítulo sería la protección de la bodhicitta, y Geshe-la aquí está diciendo que eso se refiere a desarrollar la bodhicitta. 다 근데 송것은 냐라 등기토네. 냐라 등이 열어와. 냐라 등. 네. 냐라 등이 열어와. ¿Y cómo se desarrolla esa bodhicitta? A través de las 7 ramas, de la práctica de las 7 ramas. 차체비 냐라. La postración, 셔버비 냐라. la rama de los ofrecimientos, 셔괴 냐라. la rama de la purificación, 제스이로 냐라. la rama del regocijo, 셔거부 냐라. la rama de hacer súplicas para que se gire la rueda del Dharma, 냥알라 민다비 냐라. la rama de las peticiones para que no pase el maestro el paranirvana, 무엘레 냐라. y la rama de las dedicaciones. 어디 냐라 등. 다 냐라 등이 나네. 샤버디 리우니가 나시. 냐라 등은 찬자와 최 샤버디 차체다 추바 표지 아니 추바 표에다 차체디 담은도레 리우 담을 아니 추바 표에디다 샤바디 리우니가 나려요. La primera de esas ramas, que es la rama de la postración, se hace en el primer capítulo. La rama de los ofrecimientos y de la purificación se hace en el segundo capítulo. 다들 샤바는 다들 제스이라고 봐. 아서 아니 기부 충을 랑그림바 기부 충다 투무를 랑그림바라 제스이라 제바. 기분 진다 투무 랑그림바라 제스이라 제바. 제바 친배 랑그림바 제스이라 제바서 아주 가서 숨쉬어야 봐. 좀 숨쉬어야 봐. 나고. Después de la purificación de las acciones negativas viene la rama del regocijo. Y os acordáis que ayer estuvimos viendo el regocijo de los 3 tipos de caminos. El camino del ser de capacidad inicial, regocijo del camino del ser de capacidad media y regocijo del camino del ser de capacidad superior. 어다 너르나 tesoro. 뭔데 기와. 뭔데 섬에 기와를 제시는 제바 아세. En otras palabras, regocijarnos de obtener de los practicantes que obtienen un renacimiento afortunado. 타바 쳐든 기와를 제시는 제바 아세. 타바 쳐드시나
디스고래. 이게 코알라 탄디글로 디스고래. Regocijarnos de los practicantes y las practicantes que salen del samsara, que alcanzan la liberación. 어나 전주생. 다 전주생 중에로 제시를 제바스. Regocijarnos de las practicantes y los practicantes que desarrollan la bodhicitta, o sea, del camino del ser de capacidad superior. 이게 전주생 가지러 봐. 교바 산제 중된데제 되게 세 안사 주바. 그러와 사탐분이고 숨어 시방고 주바 봐도 된대게 아니 기와라 제시를 제바스. 로이바. ¿Os acordáis que anoche hablé sobre regocijarnos sobre toda la virtud de los budas, las budas y sus herederos y herederas, que son aquellos bodhisattvas que están en los bhumis, del primer bhumi al 10º? 아니 안젤리오 담병 무슈고들 카르카선 카린가셀라 가라노나 아니 전주 선바라 초아지야 말레스 전주 선긴 계세 전주 선바라 콘로사야 말레스. También importante recordar que no debemos enfadarnos nunca con los bodhisattvas. 아니 배 대바군에 제스 뜻지고레스. 그러와 당하게고레스. Muy importante sentir fe hacia los bodhisattvas. 어다 된제는 아니 전주 선바도들라 지기 셴바게 아니 수 면대바 치수 된제이면에 전주 선바랑 돈연용 말레스. Y que los bodhisattvas y las bodhisattvas no experimentan sufrimiento aunque las demás personas los dañen. 가이선 전주 선바지바 소소가 랑이 르이다 롱지 참마 신제부터도 배고 땅 차와인자 신경 내버지네리 대화만도 돈연용 말레스 거래. ¿Por qué? Porque los bodhisattvas ya han ofrecido su cuerpo, han ofrecido todas sus posesiones, por lo tanto no experimentan sufrimiento cuando son dañados y dañadas por otros seres. 아여라 다 가제 그래서는 차제 추바피 샤바리 리원이 버치자 아니 제스 여러분들 로서 나고순 따다니 나고 중국어 봐 중국어로 고스나서 중국어로 지시시 라이마 어디래 중국어 일냐라. Entonces de las 7 ramas hemos visto la rama de la postración, la rama de los ofrecimientos, las ramas de la purificación, de las que es en el segundo capítulo, y las ramas del regocijo. Ahora vamos a las ramas del giro de la rueda del Dharma. ¿Os acordáis que también mencioné que Buda Shakyamuni, después de haberse iluminado, estuvo 49 días sin enseñar el Dharma? Y para que Buda enseñara, tuvieron que venir dioses y diosas a hacerle peticiones a Buda para que enseñara el Dharma para eliminar la ignorancia de los seres. Y fue así como Buda Shakyamuni giró la rueda del Dharma. Y debido a haber recibido esas peticiones de que diera enseñanzas, Buda Shakyamuni hizo el primer giro, el segundo giro y el tercer giro de la rueda del Dharma. En ese primer giro de la rueda del Dharma habla sobre las 4 verdades de los nobles. Que fue la enseñanza que da después de esos 49 días en silencio. Lo chosun. El segundo giro de la rueda del Dharma se realiza, Buda Shakyamuni lo realiza 16 años después de alcanzar la iluminación. ¿Y cuál es el tema principal del segundo giro de la rueda del Dharma? La vacuidad. El tema explícito es la verdad última. El tema implícito es la verdad convencional. Y esas enseñanzas fueron impartidas en el pico del buitre. El primer giro de la rueda del Dharma se da en el bosque de los ciervos en Varanasi.
Y los discípulos que recibieron esas primeras enseñanzas sobre las 4 nobles verdades fueron los 5 discípulos excelentes, que eran discípulos del vehículo Hinayana. 다 콜로 법에기 순제 작업 분별이 내 손이다 년대 대바 요 말에 아니 배 지기 전주什么什么全部다 아니 배하 워 전주 생기니什么什么的讲讲요래 하다 메다. Sin embargo, los discípulos y discípulas del segundo giro de la rueda del Dharma no eran practicantes hinayanas, sino practicantes mahayanas, bodhisattvas, dioses y diosas. 상야 전대에 콜로 바바 손인데 좀 봐. 년대 때부터 상야 전대는 지기요 말에. 지기요 말 통요 말에. De hecho, los practicantes hinayana nunca no recibieron estas enseñanzas mahayanas, no lo veían. 콜로 법에 쳐지고 뒤져도 성마 전주 성마도 그 상야 전대에 레다 뒤자 레다스 그러와 상야 전대에 제야기 소소 레디 요는 레다도 줄 숨말에. 내도 롱데야. Buda Shakyamuni solo impartió estas enseñanzas del segundo giro de la rueda del Dharma a aquellos y aquellas discípulas que tenían, cuyo karma había ya madurado. 다디네 산자존데데 냥알레 만데 공 산자존데데 공을 개주탐 쇼리 개주탐. Buda Shakyamuni vivió hasta los 80 años. 다 산자존데데 로 든주 도바라 아니 콜로 타마트 수마레. Y por lo tanto el tercer giro de la rueda del Dharma lo realiza con 75 o 76 años. 다 든주 손도 든게 개주라 산자존데데 아니 냥알레데 수된 바레. Y a los 80 años muestra el aspecto de pasar al paranirvana, de fallecer. Muestra la apariencia de morir. Y ese tercer giro de la rueda del Dharma se imparte en un lugar que se llama Vaishali. Y el tema principal de ese giro de la rueda del Dharma es sobre la naturaleza de la mente. Y cada una de sus enseñanzas iba dirigida a un cierto tipo de estudiante, a un cierto tipo de discípulo o discípula. El primer giro de la rueda del Dharma, como he mencionado, iba dirigida a esos discípulos del vehículo Hinayana. El segundo giro de la rueda del Dharma iba dirigida a los estudiantes Mahayana, aquellos estudiantes de mayor capacidad, de mayor inteligencia. El tercer giro de la rueda del Dharma iba tanto a practicantes Hinayana como Mahayana. 다 냥라 되어라 냥라 되는 친구 다 중국어 난거 시험봐 다 냥알에 민다 왔어 산제 존데 냥알에 민다 왔고 근데 치디 냥알에 민다 왔어 고 중국 냥알에 민다 왔어 소원데 바래들에 고 숨어 섬기실라 또 난고 치디 중국어 거인 봐 냥라 되는데 중국어로 와 중국어 냥라 데려왔디 난고 다 단다 니니 치 오마시도 와 어디다 냥알에 민다와 지르 냥알에 걔는 뭐시 지르시 시거 때버데 소원데 버래. Y estábamos en aquella estrofa que hablaba sobre o que hacía peticiones para que Buda Shakyamuni volviera a girar la rueda del Dharma, que dice que juntando las manos suplico a todos los Budas en todas las direcciones que hagan brillar la luz del Dharma. 산제 제는 슈로치시 최선로치시 시거래. 냥알에 민다 지르치시. Aquí estamos haciendo peticiones para que por favor Buda Shakyamuni vuelva a dar enseñanzas. Por favor, no pases al paranirvana. Es como decir, hablando en términos normales, sería decirle, por favor, maestro, no te mueras, porque si te mueras no tendremos quien nos dé enseñanzas. Por favor, maestro, no te mueras, sigue dándonos enseñanzas. Eso es lo que quiere decir hacer súplicas y hacer peticiones.
hacer peticiones para que el maestro para que el maestro dé enseñanzas y súplicas para que no se muera. 어디서 딱 딜러 나고 냥알라 민다고 소원 대바스 냥알라 되면 냥알라 민다고 소원 되리다. Y esa es la estrofa número 5 y número 6. La número 5 habla sobre hacer peticiones para que dé enseñanzas y la número 6 para que no se muera, para que no pase el paranirvana. 어디 딜러 냥알라 민다고 소원 대바스. Vamos a leer la estrofa número 5 y número 6, que dice: juntando las manos, suplico a los budas de todas las direcciones que hagan brillar la luz del Dharma para todos los que andan a tientas por las tinieblas del sufrimiento. Con las manos juntas, suplico a los conquistadores que deseen pasar más allá, que por favor permanezcan durante incontables eones y no nos dejen en la oscuridad. 오야, 딱 알아서 그 치타만 걸. 깨버 잠에서는 깨버 잠에가 그냥 쉬러지시스. Y justo en la última línea pedimos que por favor permanece 1000 eones, incontables eones. 배나 산재 전대데 로배 자자 망부 쇼와이나 쉬버지 편도요 봐. Porque imaginaros que un Buda permaneciese durante cientos de años, ¿cuánto beneficio traería eso? 산재 전대데 로 제시모도 쇼메 봐. Pero Buda Shakyamuni solo vivió 80 냥알렌도 쓴데로. y después falleció. 로 제지데 고추제 로 자니제데 쇼와이나 안 최망송제 대체 송인도 좀 봐. 신제 망부 타바다 던지기비 고방 망부시 토거래. Pero si hubiera vivido 90, 100, 200 años, podría haber dado muchísimas enseñanzas y en base a eso muchos seres hubieran alcanzado la liberación y la iluminación. 간도 겁데데 미 산재 전대데 셰쇼 메토도 소나무 첨부 시버래. Y la razón por la cual los estudiantes pudieron recibir enseñanzas directamente de Buda Shakyamuni es porque tenían mucho mérito, habían acumulado mucho mérito. 산재 전대데 뭐 최송네 아니 최송마데 공주 공전 다그라나 아니 돈이 무슨 돈이다. 대방 무슨 돈이다. 미다가 무슨 돈이다. 세대라 자주면 저거 돈이다. 토람 돈이다. 퍼벨람 돈이다. 쉬버지 만버래. Tenían tantísimo mérito que aquellas personas que escuchaban una vez las enseñanzas de Buda Shakyamuni se ponían a meditar sobre ellas y en ese momento realizaban la vacuidad, en ese momento comprendían la impermanencia, se convertían en arhats, llegaban al camino de la visión, solo con meditar en ello una vez. Porque las personas de esa época, de ese momento que tenían esa oportunidad, tenían muchísimo mérito. Sin embargo, nosotros no tuvimos la oportunidad de nacer como seres humanos alrededor de Buda Shakyamuni en esa época. Si no, si hubiera sido el caso, ya hubiéramos eliminado todas nuestras aflicciones. No tendríamos que estar sufriendo ahora mismo. No tendríamos que estar experimentando el sufrimiento del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte. Pero no nacimos como seres humanos cuando Buda Shakyamuni estaba presente. Quizás éramos animales en aquella época. O quizás un insecto. Y aunque estuviera Buda Shakyamuni por ahí, éramos un insecto. Entonces vemos que es mucho mejor que un Buda permanezca durante muchísimos años, ¿verdad? Después surgió Nagarjuna, vino Nagarjuna, y Nagarjuna dio muchísimas enseñanzas. Nagarjuna dio muchas enseñanzas, pero todas sus enseñanzas eran enseñanzas Mahayana. Era el único en aquella época que decía que existían enseñanzas Mahayana. Y esto sucedió 400 años después de que Buda Shakyamuni falleciese. ...400 años después del fallecimiento de Buda Shakyamuni, las enseñanzas Hinayana se habían esparcido, propagado por toda India.
Y esos practicantes Hinayana afirmaban que las enseñanzas Mahayana no existían, que no eran enseñanzas de Buda. Los practicantes Hinayana decían que las enseñanzas Mahayana era algo que Nagarjuna se había inventado, que no eran enseñanzas de Buda Shakyamuni. Y tuvieron que venir panditas como Shantideva, Asanga, Aryadeva para demostrar que el vehículo Hinayana, que las enseñanzas Hinayana eran enseñanzas directas de Buda Shakyamuni. De hecho, incluso expertos sabios como Vasubandhu, que era un gran sabio, era un gran experto, negaba la existencia de las enseñanzas Mahayana, más bien negaba que las enseñanzas Mahayana fueran enseñanzas de Buda Shakyamuni. Decía que las enseñanzas Mahayana eran como los pelos de una tortuga. ¿A qué una tortuga no tiene pelo? No, lo he dicho bien, una tortuga, no era una tortuga. Sí, sí, era una tortuga, cosa. Tata la line. En los textos se ponen muchos ejemplos de cosas inexistentes, como por ejemplo una flor que crece en el espacio, o los cuernos de un conejo, o los pelos de la tortuga, así. Los conejos no tienen cuernos, ¿a que no? Pero hay personas que piensan que sus orejas son cuernos. Son ejemplos para ilustrar fenómenos inexistentes. Entonces Vasubandhu equiparaba el Mahayana con los pelos de una tortuga, con las flores del espacio. Pero luego estaba Asanga. Asanga era el hermano mayor de Vasubandhu. Y Asanga era un practicante del vehículo Mahayana. Y Asanga se lo decía a Vasubandhu. Las enseñanzas Mahayana existen, pero Vasubandhu no le hacía ni caso. Y Vasubandhu y Asanga, siendo hermanos, vivían muy cerca el uno del otro, ¿no? Sus casas estaban súper cerca. Entonces, por la noche, Asanga invitaba a sus discípulos a su casa y le daba enseñanzas Mahayana. Y gritaba un montón para que su hermano Vasubandhu se enterara. Se hartaba de gritar cuando daba las enseñanzas a Asanga para que su hermano Vasubandhu se enterara y lo escuchara. Entonces, al escuchar a su hermano, Vasubandhu ponía la oreja a ver qué estaba diciendo. Y Vasubandhu era un tío súper inteligente. Y escuchaba las enseñanzas que daba su hermano y él lo entendía. Es como si vosotros a lo mejor estáis aquí recitando la oración de refugio y yo estuviera en la habitación de al lado escuchando lo que estáis diciendo y no hace falta que yo lo recite para entender lo que estáis diciendo. Yo desde el cuarto en silencio podría pensar sobre todas esas palabras y comprender el significado de esas palabras, ¿no?
유사레스. Y al final Vasubandhu, escuchando esas enseñanzas de Asanga, de su hermano, cayó en la cuenta. Yo he estado diciendo todo este tiempo que no existían y al final va a ser que sí. 제가 그런 로벤이 거기도 그런 주도모 시도고 주변도 시는 거기도 로벤이 넣어 버려. Y en aquel entonces, Vasubandhu, de las 4 escuelas filosóficas, era de la escuela sautántrica. 그런 노데베 강사래. Era un practicante sautántrica, que es una escuela hinduista. 주다시는 파워토멘이 센자 말이야. Y en aquel entonces Asanga era de la escuela Chittamatra, que es una escuela mahayana. 준다디 제가 타마데 다 대진 요리선 상당이다. 아니 로벤이 제바제래. 다 테마 요마를 까다라고. 저는 로벤이 제 작도 로벤이 장바르데 소소히 대진 테마 팀의 요마를 쓰지 라이나 최봉 레사래. 대진이 최로와 티 요마를 대 최봉 레사래. 레디 다야 집어디 다야 치도 아니 제 작도 로벤이 장바르 제라. Y entonces Vasubandhu, cayendo en la cuenta de que el Dharma Mahayana realmente existía, se arrepintió muchísimo de haber negado la existencia de las enseñanzas Mahayana, porque es una acción negativa el negar las enseñanzas, el negar que las enseñanzas no existen. Entonces, para purificar ese karma negativo, escribió, compuso La raíz de la Abhidharma. 제가 최봉래 다 대신 요마르스 카당하라고 때로 최봉래사 레만부 두자사 레나다 제바지 아니 다 주원 제자와데 최봉 제자망로나 소저 최봉래서 집어도 더 요래로 더 그랬을라. Se dice que a través de su composición de La raíz de la Abhidharma, Vasubandhu consigue, y su arrepentimiento consigue purificar la acción negativa de negar la existencia de las enseñanzas Mahayana. 어디서 제가 다 산 근데 쇼에는 다 대진세디 산 고불루르네 좀바래다. 산제 존데네 숨바래 로시제제란 중글루르는 신에 아니 대진 담바디 수수였대 버렸어. 루르 수였대 버렸어. Entonces vemos de dónde proceden las enseñanzas Mahayana. La raíz es Buda Shakyamuni, 400 años después tiene que venir Nagarjuna a volver a fundar o a volver a revivir las enseñanzas Mahayana. Y luego vienen todos los discípulos de Nagarjuna, Aryadeva, Buddhapalita, Chandakirti. Y esos discípulos de Nagarjuna eran increíbles. Todos ellos comprendían, tenían la visión filosófica de la escuela Madhyamika Prasangika, que es la más avanzada. Y después Atisha. 제가 가서 다 산재기 최고 콜로 고인도 잠바 아니 슈바이나 안 계산 쳐본도 거 마슈바이나 최소인도 거 제가 산재기 최소인도 겁대도 메도서 빼 나사나서 전주 생기 남산나서 타바토에 나사도 동안이 떠야 되는 용료레스. Entonces ahora comprendemos el beneficio de que un Buda, de que un maestro o una maestra gire la rueda del Dharma y permanezca durante mucho tiempo, beneficia a muchos seres. Y ahora hemos comprendido cómo en aquel entonces, en la época de Buda Shakyamuni, sus discípulos, enseguida después de haber escuchado las enseñanzas, alcanzaban la liberación, desarrollaban la bodhicitta, comprendían la vacuidad. Pero a medida que iba pasando el tiempo, poco a poco comenzaron a convertirse en tiempos degenerados, personas degeneradas, tiempos degenerados. Las personas se volvieron personas con mucho apego, con mucho enfado, con mucho orgullo. Por mucho que se les enseñe el Dharma, es muy difícil subyugar sus mentes. Y ahora mismo, de hecho, estamos en tiempos degenerados. Y es precisamente por eso que muchas veces, por mucho que practiquemos, es muy difícil, no es fácil desarrollar la bodhicitta.
미도 살다에 마타네 Porque las personas piensan demasiado hoy en día. 선주는 답에 뒤로 니시 써지날 때는 취재 야간도네 아니네 미상로 빼 드라마를 코야 돼. En el siglo XXI, debido a todos los avances tecnológicos, las personas no paran de pensar. 취재 상로 매버치. 상로 드라마다. No piensan para nada en practicar el Dharma, pero sí en todo lo demás. 대중요래스. 제가 다 상로 드라마를 취재 상로 매버이나 전주스인데 따오 가르치기 그래. Y si pensamos en muchas cosas, pero no en la práctica del Dharma, ¿cómo vamos a desarrollar bodhicitta? ¿Cómo vamos a desarrollar la voluntad? 나라도 참아 대중 체제, 나라도 길에 니제도 전주생 깔에 잡고도가 깨각도가. Y puesto que todas aquí somos practicantes del Dharma Mahayana, a pesar de intentar desarrollar compasión y bodhicitta, ¿a qué es difícil? 나라도 장야도 길에 깔에 상을 같이 담고도가. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo tenemos que dedicarle para que surja algo dentro de nosotras? 다 고나로 준주소는 고나로 민지는 뭔데 가면 저게 담보 차버려져 돼 검검전은 랄란도 그래서 현디들 송도가. Sin embargo, Shantideva nos dice que no hay nada que no se vuelva más fácil a través de la familiarización. Por lo tanto, si nos vamos familiarizando una y otra vez, cada vez se volverá más fácil. 가른 일로부터 가른 있는데 탐부 통마디 차고를지 여고가 그래 그 걸리지 않고 지니 니니 숨니 시니 아니 그 랄랄란레지레스. Y eso es aplicable a cualquier cosa, ya sea un trabajo, una actividad, un tema que tengamos que estudiar. Si vamos escuchando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, poco a poco se va volviendo cada vez más fácil, más fácil, más fácil. 냐녀사. Y así es como vamos ganando experiencia. 어디서 거나 라오 민지도 뭔데 가냐마도 거네 라도 그래모도 거네 라도 엄청 여 말했어. Y es por eso que Shantideva dice que no hay ningún fenómeno que no se vuelva más fácil a través de la familiarización. Todo se vuelve más fácil a través del poder del hábito. 어제 다데데서 산제 전대데 소르데 아주 자르지래. 단 점링이 우리로 최 우리로는 되거래. ¿Y quién es el Buda Shakyamuni de nuestra época? Su santidad el Dalai Lama. Podemos decir que es el cabeza del Buda Dharma. Y si su santidad el Dalai Lama vive muchísimo tiempo, eso beneficia a todos los seres. Gracias a las enseñanzas que da su santidad el Dalai Lama, miles de personas transforman sus mentes. Porque a todo el mundo, en este mundo, le cae bien, le gusta su santidad el Dalai Lama. Y por eso hacemos peticiones para que viva 100 años si puede, 200 años si puede, porque cuanto más viva, más enseñanzas dará. Por eso hacemos peticiones para que dé enseñanzas y súplicas de que no pase al paranirvana. ¿De qué sirve de que un maestro o una maestra dé enseñanzas, gire la rueda del Dharma? Si gira la rueda del Dharma, da enseñanzas. Si da enseñanzas, eso sirve para que aprendamos a subyugar las aflicciones de nuestra mente. Como os he mencionado antes, si se enseña el Dharma, aprendemos sobre la ausencia de entidad inherente. Y la ausencia de entidad inherente es lo que nos va a ayudar a eliminar la ignorancia. Y se equipara la ignorancia con la oscuridad, como una habitación oscura. El desconocimiento es como la oscuridad donde no se ve absolutamente nada. Y luego está la claridad. La claridad, la luz, es lo que disipa esa oscuridad.
Y para hacer que brille la claridad de nuestra mente tenemos que desarrollar sabiduría. 지진 잠배양 싫어 나와 되시고 그랬어. Tenemos que desarrollar la claridad de la sabiduría de Manjushri. 되게다 책 나와 참아 세래 왔어. Esa sabiduría de Manjushri, esa claridad, es lo que disipa toda la oscuridad de la ignorancia. 말아줘 메시바트 수제버스다 머리베 제거랬어. 미베트 제거랬어. 머리베 제거랬어. Porque ¿qué crea el desconocimiento, la oscuridad, la ignorancia? El desconocimiento oscurece. La ignorancia obstaculiza nuestra visión de las cosas. Lo que queremos ver es la vacuidad. Esto de aquí es la vacuidad. Y lo que queremos es ver eso, comprender eso. Pero nuestra ignorancia obstaculiza nuestra visión de la vacuidad. Tenemos esa oscuridad de la ignorancia que nos impide ver la vacuidad, y con la luz de la sabiduría hace que la oscuridad de la ignorancia poco a poco se vaya disipando y podamos ver esa vacuidad. Entonces, ¿para qué hacemos súplicas y peticiones del giro de la rueda del Dharma y que no pasa al Paranirvana? Para que esas enseñanzas que se imparten eliminen toda la oscuridad de la ignorancia de la mente de todos los seres. Y eso es lo que va sucediendo cuando vamos aprendiendo el Dharma. Aprendemos una cosa en el Dharma, eliminamos una oscuridad de la ignorancia. Aprendemos dos cosas, dos oscuridades de la ignorancia. Tres cosas, tres oscuridades de la ignorancia. Y es así como hay que ir disipando la oscuridad de la ignorancia, disipando una oscuridad, 2, 3, 4, 1000, así. Así que pedimos que por favor a los maestros y maestras que no pasen al Paranirvana y que por favor giren la rueda del Dharma para que nos den enseñanzas. Ese es el significado. Ahora, habiendo terminado estas súplicas y peticiones, pasamos a la dedicación de los méritos. Entonces, las postraciones y los ofrecimientos están en el primer capítulo. La purificación de las acciones negativas está en el segundo capítulo. El regocijo está en el tercer capítulo. El cuarto, que es el giro de la rueda del Dharma, está en el tercer capítulo. Después está la petición para que no pase el Paranirvana, también en el tercero. ¿Me saltaba alguno? Me parece que sí. Bueno, estamos en la séptima, que es la dedicación, que está en el tercer capítulo. Vamos a recitar entonces la séptima estrofa, que habla sobre la dedicación, y ya hay muchas estrofas que se dedican a la dedicación. Vamos por la séptima. Y por la virtud acumulada por todas estas acciones, que se elimina por completo el dolor de todas las criaturas. Voy a ver porque lo tengo aquí en español, pero no en tibetano.
Ale, Spanish que dona maggior que va di sawala tene ane se Sidi loda, teda. Sidi tanda pyoge nano la me. Chi terochis. Ala, teda dagi kunje de sidere, kewa dagi sabo ganse. Oh, di. Ta tingo, dine ma ngo she gorda, ngo la, chena lo sarwa. Los años. Ngo zan ta ngo de la, jiri ngo ase, jidane ngo che jije. Tambude. Entonces, a partir de aquí empieza la dedicación de todos los méritos. Y aquí se está haciendo en esta estrofa una dedicación general de méritos. Anzo nyala ting tamade she gorda, ngo she, ngo yorwa, ngo la shiri es she ores, jidane kewa ngo teche, jidane, jichan kewa ngo jije. Y hay 4 dedicaciones. La primera es la dedicación general de los méritos. Ta nibode neba yorwa, neba yang taba tuzu, dela ngo jije. Después se hace una dedicación por las personas enfermas. 다 제공서다. 다 사야 당 통ye 면적 치도 선적 치도 뭐 지지. La tercera es una dedicación por todas las personas que no tienen que comer, que pasan hambre. 다 도주 어다 통사 선적 도주 양답의 선적 도주라. 아니 다 매밀 다 배주서 그러. 코나 좀 배주 매고 안 통주 주고서 누군 주와. 배 갈래 잡아 안 제가 지어라 봐. 딘네치 있는 거 같이. Y la cuarta dedicación es para que todos los seres puedan conseguir todo lo que necesitan para sobrevivir de forma espontánea, sin tener que esforzarse. Y la estrofa, la séptima que acabamos de recitar, es la primera de las dedicaciones, la dedicación general. ¿Qué es lo que estamos dedicando? Estamos haciendo una dedicación. ¿Dedicación de qué? De los méritos. ¿Qué es lo que dedicamos? Dedicamos la virtud. Tenemos que saber distinguir entre una dedicación y una oración. Hay una diferencia entre una oración y una dedicación, no son lo mismo. Si es todo lo que es una dedicación necesariamente es una oración. Pero una oración no necesariamente es una dedicación. Si vamos a dedicar, para poder dedicar algo, para poder dedicar, tenemos que tener algo para dedicar. ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que estamos dedicando? Nuestra virtud, nuestro mérito. ¿Y a quién dedicamos ese mérito, esa virtud que hemos acumulado? A los seres. Pero para hacer oraciones no hace falta una sustancia, no hace falta nada que dedicar. ¿Lo habéis entendido cuál es la diferencia entre una dedicación y una oración? Toda dedicación necesariamente es una oración, pero no todo lo que es una oración necesariamente es una dedicación. Entonces, ¿qué es lo que dedicamos? Dedicamos nuestra virtud por el beneficio de los seres. ¿Para qué dedicamos nuestra virtud a los seres? Para eliminar, para pacificar el sufrimiento de los seres. Esa virtud, toda virtud que yo haya acumulado, toda la virtud acumulada físicamente, verbalmente, mentalmente, a través de la bodhicitta, de la compasión, del amor, de la paciencia, la dedico para pacificar, apaciguar todo el sufrimiento de los seres. Y no dedico toda esta virtud acumulada para eliminar mi sufrimiento, para hacerme feliz a mí mismo.
Toda esta virtud es para apaciguar el sufrimiento de los seres. 다 가리라 뭐 그래서는 세제치도 뭐야 지다 산제 고방 토역치도 지금 뭐야 그래. Y se puede dedicar tanto para el beneficio de los seres, para apaciguar el sufrimiento de los seres, como para alcanzar la iluminación. 다 대를 뭐셔나 배나 빼셔 거래. 뭐하세대. 아니 자존나라 아니 추티고 추 뭐하고라. 자존나라 추 뭐하고 루샤바니나 자존티 먹어봐도 추티 되기레스. Y hay un ejemplo para ilustrar cuál es la importancia de dedicar los méritos. Se dice que cuando echamos una gota de agua en el océano, hasta que ese océano no se seque, esa gota de agua, nuestra gota de agua, permanecerá ahí. 랑기 개와 랑조 개와사 저버디 신제당 산제 고방 토토에 쳐도 뭐였나 라사 마제 봐도 개와 세기 말했어. De la misma forma, si dedicamos nuestra virtud para apaciguar el sufrimiento de los seres y para alcanzar la iluminación, hasta que todo el sufrimiento de los seres se apacigüe y alcancemos la iluminación, ese mérito continuará estando ahí. Ahí es donde está stored, es donde está guardado todo nuestro mérito, en la iluminación. 소설 표지지야 알았어. 개와딘 집 소설할 표지. 미션바 꾸면 꾸에 신대충 요 말했어. Lo que quiere decir que podemos usar el mérito siempre que queramos y no hay peligro de que nadie nos lo robe. 라 소설 빼션 벤 제샤베이나. Si metemos nuestro dinero en un banco, 소설 그 표지지네 수도에 열어. podemos ir sacando el dinero y usándolo siempre que queramos. 티신도 개와디 이게 뭐셔나? 미게 꾸에 신대충 요 말했어. 지마 소소 개와디 제부디 소소를 하면 미션바 냐 개와사디 계란 토역을 요 말해. Y asimismo, si metemos el dinero, perdón, si dedicamos todo el mérito hacia la iluminación, podemos ir usando ese mérito siempre que queramos y nadie nos puede robar nuestro mérito. Nadie además puede usar nuestro mérito si nosotros lo vamos dedicando. Si ese fuese el caso, la causa de una persona podría ser el resultado de otra, el resultado que tiene que experimentar otra persona. Entonces, ¿qué es lo negativo de no dedicar todo nuestro mérito? Acumulamos mucha virtud, pero si esa virtud que acumulamos no la dedicamos, si de repente me enfado, destruyo toda la virtud, todo ese mérito se echa a perder. Porque de vez en cuando nos enfadamos, a veces me enfado con mis hijos, a veces me enfado con mi familia, a veces me enfado con mis amigos. Si me enfado y no he dedicado mis méritos, esos méritos desaparecen, se destruyen. Puesto que el enfado tiene la capacidad de destruir la raíz de nuestra virtud, es muy importante que dediquemos nuestro mérito, puesto que si lo dedicamos no será destruido por el enfado. De hecho, esto es algo que se menciona en un sutra. Si dedicamos los méritos que acumulamos debido a nuestra práctica de la bodhicitta para alcanzar la iluminación, hasta que alcancemos la iluminación, esos méritos no se extinguen. Esta era la dedicación general. Ahora está la dedicación para las personas enfermas. De hecho, es algo en lo cual en el Vinaya se hace mucho énfasis, en cuidar a los enfermos. Por ejemplo, una persona renunciante, un monje o una monja, no puede beber alcohol.
메디 나제 창 원지 창도 부스라나 창동거 나와요. Sin embargo, si la persona, si el monje o la monja está enferma y el médico o la médico le dice que para curarse debe de tomar alcohol, en el Vinaya se permite tomar alcohol para eso. 그걸 팬요로 어떻게? Porque es de beneficio para la persona enferma. 어디서 그렇잖아. 딜라 산적이 나와요. Es, o sea que ahí Buda Shakyamuni hace una excepción. 네벌 나와요. 마세. 지나 어렸다 도디도. 다 네벌 나와요. 이거 마세. 네요. 네벌들 요구 전에는 배 나오시죠. No solamente enfatiza a las personas enfermas, sino también hace mucho hincapié en ayudar a los enfermos. Y se alaba mucho a las personas, a las enfermeras y enfermeros que ayudan a los enfermos. Nos vamos a tomar un descanso aquí y continuamos. Qué rápido se lo sabe. No me da ni cuenta.